bienvenidos a un nuevo programa Claro y Raspado por Ver TV Noticias. Mucho en la agenda política, David, ¿cómo estás? Hola, buenos días, chévere. Poquito bronceado por el San Pedro de ayer en Guatire. Sí, bueno, varias festividades en el estado Miranda, en el ámbito cultural. Eso es también, correcto. Los Diablos de Yare, Curiepe y ya finalizamos con San con el Pedro San ayer en Pedro. Guatire. Mira, bueno, David, pero también el fin de semana, por fin se dio el proceso interno de las primarias del PSUV, unas primarias nocturnas, ¿no? Se Bueno, alargaron el proceso bastante. algo inédito. Normalmente se extiende el proceso cuando son elecciones nacionales hasta las 6 de la tarde. Hicieron algo especial con el PSU, que fue hasta las 9 de la noche. Hasta las 10. Hasta las 10 de la noche, Hasta las 10 imagínate de tú. la noche estuvo Sí. alargado el proceso de primarias del PSUV. Pero hay muchos comentarios sobre eso en relación al por qué alargar el proceso. Primero, no hay nada nuevo en los seleccionados. No hubo sorpresa, pues, no hubo en realidad no hubo sorpresa. sorpresa. Ahora, ¿por qué alargar el proceso tanto? Y otra cosa también que, bueno, es alarmante es el uso de recursos del Estado, vehículos, movilización. Fue algo como arrastrar a la gente casi que obligada para Bueno, participar en esas hacerlo hasta elecciones. las 10 de la noche significa que esa es la operación remolque con los listados de los funcionarios públicos, los de las comunas, los que han inscrito en el PSU que no habían votado, los ubican y los van y los sacan de su casa, pues Los beneficiarios de 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 cualquier cualquier programa. misión Sí. o de cualquier programa del Pero eso no gobierno. importa que lo hayan hecho así, porque el que fue obligado a votar por estas elecciones del PSU, que por supuesto son mucho menos de los esperados por ellos, pues creo que el último proceso fueron 5 millones cuando ellos hicieron esas elecciones, ahora bajaron a 3 según esa cifra que nadie puede saber si son ciertas o no, pero demos el beneficio de la duda que sean ciertas. Entonces, cuando esa gente vaya a votar el 6 de diciembre, los que fueron obligados ahorita, van a ir a votar, pero el voto va a ser secreto, pues ya no van a poder tener al lado a la gente y ahí se va a manifestar su intención real de por quién quieren votar. Bueno, es importante que señalar eso porque Maduro, cuando votó aproximadamente a las 2 de la tarde, amenazó con que iban a saber quiénes habían votado. ¿Qué significa esto? Además, sobre todo para los empleados públicos. Simple y llanamente, con el listado saben quién pertenece a la administración pública o quién vota en ese centro de votación y no había participado. Sí. No es que va a saber por quién votó. No, eso Entonces, estamos claros. eso hay que aclarárselo a los ciudadanos, sobre todo a los empleados públicos que son tan amedrentados por este régimen para que participen a juro y voten por una opción favorable al gobierno. El voto no lo van a determinar con quién votó. Lo que sí determina, que eso no es nuevo, siempre nosotros hemos sabido por los cuadernos electorales, ahora si los eliminan ahora no sé cómo va a ser, quién fue a votar y quién no fue a votar, cuando se definía por las huellas, pero no por quién votó. Pero ahora con los cuadernos electrónicos, si esto se legaliza, que no debe ser porque es un año electoral y tendría que instrumentarse por lo menos 6 meses antes, aunque lo anunciaron ahora, nadie ha discutido eso, eso es un ventajismo, algo que sorprende pues al electorado, y ya como la MU fue la primero que lo aceptó, porque fue lo primero que aceptaron que no hubieran cuernos electrónicos en las pocas circunscripciones que hicieron elecciones, bueno, ahí atengámonos a las consecuencias de los errores tras errores que comete lamentablemente la MU, no así la oposición, porque la oposición es otra cosa. Bueno, pero no, eso no está todavía determinado. Esperemos que toda la normativa electoral vigente sea la que rija en este proceso, que es el próximo diciembre. Pero además hay una noticia que tiene que ver con la paridad de género, David. Interesante, nos parece que es muy muy bueno. interesante, además que hay que saludar. Claro, por supuesto. No como algunos actores políticos que entonces es que me perjudica. Entonces como me perjudica a mí porque ya los acuerdos estaban hechos, entonces no podemos aceptarlo. Creo que es un error, creo que el derecho es progresivo. Lograr la paridad de género, la participación de la mujer en este proceso electoral y de aquí en adelante, porque va a ser para todos los procesos de elección popular, es algo que hay que saludar y que todos los venezolanos debemos estar acorde con esta decisión. Ojalá sea paridad y no solamente un porcentaje, porque hay antecedentes en el 2008, que no sé por qué se cambiaron después en el 2012, donde era un hombre, una mujer, un hombre. Y eso no se ratificó para las elecciones del 2012. Yo también lo celebro porque eso funcionó en el 2008 perfectamente. Además, el Frente Institucional Femenino, vi unas declaraciones ayer que lo he venido solicitando con antelación ante el CNE y ante la MUD, de que ellos querían esa paridad. Muy buenas las declaraciones, no recuerdo a la señora que habló. Evangelina García Prince fue la No, vocera. sí, fue Evangelina. Ah, ok. Sí.
muy buenas las declaraciones cuando ella manifiesta que ojalá que esta paridad no sirva para que los dirigentes políticos incluyan a sus esposas o a sus mujeres en las listas y en los circuitos, sino que sea realmente una paridad auténtica y legítima. Porque si bien es cierto, eso ha funcionado en muchas ocasiones. Tristes las declaraciones de Suchudo Torrealba de la MU, donde diciendo que las mujeres se enteran de la política por televisión o porque los esposos se lo dicen. Recuerdo las tristes declaraciones de Juan Barreto en una oportunidad que dijo que la mujer era un animal que sangraba 3 veces al día. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se agrede al género, porque nacemos de una mujer y del vientre de una mujer. Bueno, yo iría más allá, David, y ayer tuve una entrevista sobre el tema y hablaba también de lo que tiene que ver con la diversidad sexual, porque eso también es algo que está avanzando en el mundo y que está avanzando aquí en el país y que debe ser considerado en cuanto a la participación en los procesos electorales, la participación en la vida política activa en Venezuela. Y también, pues, debería ser un tema en discusión, un tema, ahorita acaba el Tribunal Supremo en los Estados Unidos a aprobar el matrimonio gay, por ejemplo, a lo mejor para unos, de todo tipo de relaciones, a lo mejor para unos es un tema controversial, pero creo que debe entrar en discusión también en la agenda, en lo que tiene que ver con la agenda política venezolana. Bueno, yo particularmente que soy cristiano no creo en eso, pienso que fue una aberración de un 5-4 en el TSJ, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque Dios hizo un hombre y una mujer, no hizo 2 hombres y 2 mujeres por separado. Pero bueno, como tú dices, Bueno, es un tema controversial, es mi opinión mía muy particular. El Papa Francisco ha respetado pues la posición pero él había fijado, la Iglesia con anterioridad había fijado posición al respecto. Sí, pero es un tema que está en el tapete también de la discusión, te repito, de la discusión, tanto la discusión a nivel mundial como en Venezuela. Y lo traigo a colación porque hay también representantes de lo que es la diversidad sexual en el país que están aspirando a ser electos a cargos de elección popular en este proceso venidero. Eso es otra Entonces cosa. creo que eso también es un tema de discusión que es positivo. Todos los avances y repito, la igualdad, porque si todos somos iguales ante la ley, si todos tenemos igualdad, más allá del género, creo que hay que traer a discusión temas como estos. Sus inclinaciones sexuales no le impide ser candidato o candidata, ese no es el tema. Yo lo que me refería era el matrimonio entre ambos mismos sexos, pero para los efectos de candidato eso es perfectamente respetable y pueden ser candidatos en donde sea, pues personas que tengan afinidad distinta a su sexo natural de nacimiento. Pero bien es cierto que hay importados de lado y lado en las elecciones del PSUV y en los designados a dedo por la MUD. Ahí vemos en el caso de Petare, en Miranda, Pizarro, que creo que es de los estados andinos. Y vemos a Delsa Solórzano en los altos mirandinos. Vemos en el caso de María Corina, no, pues María Corina es de aquí, de Baruta, Chacao, Latillo. En Barlovento a la suplente que no vive de Caracas, ¿cómo que se llama? Rosaura Sanz. Rosaura Sanz, que milita en Caracas y actualmente... Bueno, tenemos casos y actualmente en es suplente del Parlamento. Lara tenemos a Alfonso Marquina. Pero Rosaura es suplente del Parlamento Latinoamericano. No, del Consejo Metropolitano. Si bien es cierto, lo que tú dices de Marquina en el estado Lara. Bueno, y tenemos también el Potro Álvarez ahorita electo para... Pero que el Potro Álvarez, ese circuito de Guarena Guatire también tiene 3 parroquias de Sucre. Blanca Escao. Blanca Escao sí, pero el Potro Álvarez ya fue candidato por Sucre y ese circuito tiene la Dorita Petare. Bueno, pero yo creo que, como dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Yo no tengo nada en contra de ninguno de los candidatos mencionados aquí que se han nombrado, pero sin embargo es bueno preguntarse, y voy a hacer colación al artículo 188 de la Constitución, que tiene que ver con las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputado de la Asamblea Nacional. Entre la otra, ser venezolano, ser mayor de 21 años, pero el numeral 3 de este artículo dice haber residido 4 años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de las elecciones. Entonces la mayoría, el 90% están ilegales. ¿Quién cumple con esta norma? Muy pocos. ¿Quién cumple con este artículo? Muy pocos. Aquí María Corina y el principal en el estado Miranda, en el principal de Barlovento, Martínez. Pero de resto, mira, ni Delsa, ni Pizarro, ni Elías Agua en los valles del Tuy. Que por eso de lado y lado. No sé si la que quedó electa ya, que perdió Salmerón, por cierto, en la capital del estado, lo habíamos dicho. Ahora, fíjese que la semana pasada yo hablé que anteriormente la Constitución establecía que eran 10 años. Fíjate que hubo la reforma
parcial de ese artículo dice 4 años, también es válido, pero eso es perfectamente impugnable, porque es correcto. Entonces, estamos en sintonía con la ley nosotros. Por supuesto. Porque nosotros hemos dicho que queremos candidatos auténticos que vivan en el circuito, que hagan vida política y social en el circuito. Y ahí está la ley que lo establece muy clara. No, la Constitución, que es la norma suprema. 188, numeral 3. A ver, a confesión de parte, relevo de prueba, yo pienso que debería aplicar el CNE para ambos, para el PSUV y para la MUC, que se aplique eso. Creo que deberíamos de decirlo con más frecuencia para ver si esto llega. Precisamente tiene que ver con el turismo electoral. El turismo electoral. Ah, bueno, tú dices Marquina Lara. El Y turismo José electoral. Gregorio Correa, que es concejal principal de Primero Justicia en el Latillo, es el segundo en la lista de Cojedes, detrás de Denis Fernández. Imagínense, principal aquí, no es solamente Rosaura, que es concejal suplente del Cabildo Metropolitano. Este es concejal principal en el Latillo, José Gregorio Correa, y es el segundo en la lista de Cojedes. En el caso del que fue director de finanzas de la campaña Capriles, Rafael Guzmán, en cabeza portuguesa. No, fin de mundo, realmente esto es vergüenza ajena. Juegan con el pueblo como les da la gana. Tontos aquellos votantes que van a votar por esos importados y, como tú dices, por ese turismo electoral. Es que de verdad que más allá del irrespeto al elector, es el irrespeto para el mismo candidato. O sea, mira, a mí no se me ocurriría, teniendo alguna aspiración electoral, ir a un sitio que no sea el Estado Miranda, donde he hecho la vida política permanentemente. O sea, yo no, a mí no, no se José me Antonio España, para del Tamacuro. Ah, también. Imagínese usted, esto es para reírse, pues. Sí. Esto es para coger palco y comprar unas cotufas y reírse para analizar los candidatos de la oposición y muchos también del oficialismo que ni siquiera viven en los estados. Esto es, hay que comprarse unas cotufas y hay que comprarse unos pequeños y esa película para reírse, porque eso es un chiste realmente. Bueno, pero es que yo creo que... Henry Ramos en la Candelaria, vive en Los Guayabitos, vota en Baruta, bueno, y para de contar diputados jubilados. Hay que aprovechar para el cambio, el cambio de aprovechando que hasta el 8 cierra el REP, que es el registro electoral, bueno, para este proceso, que más allá de que los candidatos se vayan a cambiar para votar por lo menos donde pretenden ser electos, es para que todo aquel que quiera el cambio de residencia o los nuevos inscritos lo hagan. Este es el momento, ya va a cerrar el día 8 y bueno, prácticamente queda esta semana pues para que eso suceda. Entonces el llamado no es para los parlamentarios que aspiran en otra circunscripción en la cual no votan, sino para todos aquellos electores que tenemos que pueden hacer cambio o nuevos votantes que deben hacer el cambio o la nueva inscripción, a que acudan a todos los centros que hay en el país, en las plazas Bolívar, en casi todos los estados. Bueno, yo he visto que existen esos centros de inscripción o ante las juntas electorales regionales para que hagan esos cambios que es necesario. Por supuesto, bueno, tenemos mucha esperanza que en las elecciones de la oposición que se van a hacer ahora el 19 de julio en varios estados, bueno, salgan candidatos auténticos y que esos sean electores. Lamentablemente en Miranda no se han hecho eso, pues. Pero bueno, me imagino que también habrán candidatos distintos a la MUC que vivan en el estado y que vivan en sus respectivas circunscripciones electorales. Bueno, pero parece, ahorita estaba oyendo un candidato que, por cierto, del estado Lara, Gómez Sigala, en una entrevista que le estaban haciendo, y él decía que, bueno, que él primero está en el proceso de encuestas y que lo ponen a él a ganar el circuito. No tengo ninguna duda. Pero además de eso dice que él va a aspirar. Y él le propuso a la MUD que, bueno, que él iba a esperar hasta noviembre. En noviembre se hiciera un nuevo sondeo. Si él estaba, como está ahorita, por encima de todas las encuestas, bueno, que él se quedaba y que le dieran el apoyo. Pero que si él no estaba, que él se retiraba. Pero que además el candidato que aspira por ese circuito, que hiciera lo mismo, que hiciera lo propio. Pues que si estaba no favorecido por las encuestas, bueno, que se retirara. Es una propuesta que no deja de ser interesante, a la cual no creo que vayan a ser oídos de todas maneras. Pero también señalaba lo importante, que las primarias, en vista de que en el estado Lara no se hicieron primarias, igual que no se hicieron en Miranda y en la mayoría del país, bueno, las primarias serán el 6 de diciembre. Así es. Y serán los electores los que decidirán quién es el candidato a elegir, favorecido por sus electores naturales. Por cierto, hablando de Gómez Sigala, me llegó un mensaje, yo no sé si tú lo has corroborado, de que la amiga María Corina Machado fue a levantarle la mano a Gómez Sigala. ¿Tienes esa información? Bueno, supe que María Corina estuvo en el estado Lara ahorita el fin de semana, viernes y sábado, estuvo en actos públicos, estuvo en eventos con Gómez Sigala también. Ella
tengo entendido que ella va por aquí por el circuito de Baruta, Chacao de Latillo, pero que tiene una discusión porque ella quiere poner su suplente. Además, tiene una mala experiencia, pues sabemos qué sucedió con el suplente de María Con Corina, Ricardo que además fue Sánchez. electo en las planchas de la oposición, y entonces hay esa diferencia de María Corina con la MUD, pero es muy legítima además, por No, cierto. yo celebro, si fue a hacerle levantar de la mano Gómez Sigala al Estado Lara, yo celebro que Maraconia lo haya hecho, porque es un paso al frente. Porque ella no necesita los votos ni de la MUD ni de la no MUD en Baruta, Chacao, Latillo para ser una candidata fuerte en este circuito natural de ella. Con respecto al suplente, sí tengo entendido de que ella quizás difiere, no por de punto de vista personal con Freddy Guevara, sino que ella está pidiendo su propio suplente, de manera de que no ser, yo no creo que con Freddy suceda eso, por supuesto, que se vaya a ir No, para el bueno, pero gobierno. tiene, Pero ella tiene todo su legítimo derecho de querer recomendar su suplente, y me así parece es. muy válido, me parece muy válido. Además, esa jugada de Acción Democrática, de poner a Freddy Guevara, de apoyar a Freddy Guevara de segundo en la lista por el Estado Miranda y también suplente de María Corina Machado, de manera que hay algunos sectores de la oposición que juegan a la inhabilitación de María Corina Machado en el circuito Baruta, Chacao, Latillo, subiría a Freddy a ser principal, si eso sucediera, ojalá que no sea así, que el gobierno no lo haga, y entonces el tercero en la lista, que es un ADECO, Luis Aquiles Moreno, subiría a segundo, siempre con las mismas Bueno, pero las eso, mismas pero de triquiñuelas y los mismos montajes para favorecerse. pero eso ya no va a poder ser, David, porque tienen que respetar la paridad de Bueno, género. si es paridad, No María, es paridad, es es paridad, paridad. Ya ya nosotros salió tenemos reglamentado. información, está un reglamento Ah, donde dice ojalá, si son los circuitos va a ser un hombre, una mujer, o una mujer, un es hombre, correcto. y en la lista será igual, una mujer, un hombre, un hombre, una mujer, una mujer, un hombre. Entonces yo celebro eso, entonces me voy a tomar un café guayoyo sabroso entonces para celebrar eso. No hay problema en relación a lo que se decidió porque tienen que cumplir con Ángel este Medina, reglamento. después que lo importaron en vientre para acá, que no votaba en Miranda, y lo hicieron suplente también de Baruta Chacao Latillo, Enrique de Enrique Mendoza. Mendoza, que fue nada más a 4 sesiones en 4 años. Enrique Mendoza, bueno, ahora lo devuelven a su terruño natal, después que abandonó la fila de Acción Democrática y le regalaron esa diputación, ahora los abandonó bien hecho, se fue para Primero Justicia y ahora encabeza nada más y nada menos que el Estado Bolívar. ¿Ves? Yo creo que volvió a cambiar de dirección y volvió a cambiar de circuito y volvió a cambiar de todo para ser diputado allá. No se salva a nadie, no es que tengamos una lengua de hacha ni mucho menos, sino que vamos hablando claro y raspado. Pero Así bien, es. ahora vamos a hablar de otra cosa. El default de Grecia y el default de Puerto Rico. Eso sí es en serio. Aquí por lo menos en Venezuela, con todos los problemas financieros que tenemos y la escasez y la inflación, han logrado cumplir sus compromisos con los bonos. Pero Grecia ya dice que no puede pagar 1.800 millones de euros y Puerto Rico 77.000 millones de dólares. Y lo dijo el gobernador de Puerto Rico. Significa que eso va a traer secuelas en Europa y va a traer secuelas en un sector de Estados Unidos porque sabemos que Puerto Rico es afiliado, es una provincia, un estado de Estados Unidos. Bueno, sí, es la noticia del día y tiene que ver también con, porque se va a hacer un referéndum en Grecia, donde aplicando la soberanía del Estado como tal, de la nación, no tienen cómo cubrir Mala paga, para como pagar. diría, pues. Entonces, también pudiera generar eso, imagínate, aplicando invocando la soberanía de la nación como tal, el no poder cumplir con estas deudas internacionales. Bueno, eso crearía un precedente internacional. Precisamente. Internacional. Ahora, celebro otra noticia que vi, donde el presidente de Ecuador pide que se cree una Corte Internacional Ambiental. Qué bueno sería realmente eso para no solamente los derechos humanos, que ya vamos a hablar de eso, de lo que sucedió en la ONU con la fiscal, sino que se cree una Corte Internacional de Derecho Ambiental que mucha falta nos hace porque nosotros mismos estamos acabando con nuestra naturaleza, con nuestros ecosistemas, y no solamente en Venezuela, lo vimos con el río Guaire, sino que ya lo hemos visto con la tala y quema de muchos terrenos y muchas cosas. Bueno, hablando de eso, de los derechos humanos, y ya casi cerrando el programa, tenemos que decir la reunión que está en la ONU, donde la fiscal general de la República, en representación del gobierno de Venezuela, pues dice que aquí no hay violación a los derechos humanos y además hay 30 organizaciones no gubernamentales representativas del país donde afirman con pruebas en la mano, con víctimas y con casos concretos la violación
reiterada y permanente, sistemática, tanto a los derechos civiles como políticos de venezolanos. Ratifico con casos concretos que están presentados ahí. Por cierto, con un tono muy prepotente, la fiscal mandó a callar en el caso de la jueza Fiuni, que es un caso emblemático, y le dijo el representante de la ONU, aquí no se calla a nadie, aquí Por se supuesto. escucha a todo el mundo. Entonces, bueno, esa es también una tarea por cumplir que le queda pendiente al Estado venezolano, que es la violación a los derechos humanos. Bueno, nos despedimos ratificando el artículo 188, número 3, que los candidatos y candidatas deben recibir 4 años con anticipación a su inscripción. Bueno, será hasta el próximo programa. Que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe. María. Ok, hasta el próximo programa.